Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Ya hoy comenzamos de nuevo la saga con Yamira y lo que serán las siguientes reencarnaciones que va a tener este personaje, al menos lo que pueda lograr recordar y sobre todo lo que pueda percibir de esas épocas que después de la caída de Azaela y luego de la sanación que se hizo de la conciencia fragmentada de ella a través de una sacerdotisa lemuriana, que al final, cuando decide ya partir a otras existencias, ella dona una parte, un pequeño fragmento de su propia alma, un componente masculino, y al final su propio cuerpo, en donde la conciencia de Azaela empieza a tomar forma y se llamará Yamira. Cuando los controladores se dan cuenta de la existencia de Azaela oculta en esa forma corporal, biológica, orgánica, buscan la manera de eliminarla y es así cuando ella tendrá su primera muerte biológica y a partir de ahí, dentro del atrapamiento que ya existía, será obligada a nacer una y otra vez como versión masculina hombre hasta el día de hoy, que son más de 1200 reencarnaciones aproximadamente, dentro del atrapamiento sansárico kármico negativo. No tengo claridad de cómo fue, en qué momento se dio el atrapamiento y cómo se construirá todo lo del samsara, porque en el momento de la caída de los caídos y la derrota de Azaela y de los últimos serafines rebeldes ante la coalición conformada por dracos, grises, orianos o satánicos de Orión y las fuerzas combinadas de Anunas y Anunnakis, pasó un periodo de aproximadamente, en términos 3D, de casi 3 millones de años, cuando se descubre, cuando se roban las tablas MET o las unidades de procesamiento MET por parte de los seguidores de Enki con su más fiel sirviente, que era Pazuzu o Pazuzu. Este descubre que en una de esas unidades, digamos, de memoria, por decirlo de una manera que lo comprendamos, estaba la conciencia fragmentada de Azaela, dado de que su cuerpo había sido desmembrado y sus partes fueron ubicadas en diferentes lugares, la principal en la Antártida. Ella, al estar su conciencia fragmentada en esa unidad, eso lo expliqué en la saga de Azaela, no pudieron atrapar ni su espíritu, que estaba en su corazón, que ella lo envía con Avara Kiran, y ella se queda con su conciencia en su cuerpo, y cuando por fin es capturada y derrotada, al ver los verdugos que ella no tenía lo más importante para ellos, entonces en un arrebato de furia la torturan durante siglos y pasan delante de ella todos los seres que de alguna manera le colaboraron y que habían sobrevivido a la purga y fueron torturados delante de ella, llevándola a un nivel de aterrador de impotencia, y que cuando al final su favorito, Prometeo, es ejecutado delante de ella y fue tan cruel lo que le hicieron, él la maldice y eso fue lo que le partió a ella, digamos, la doblegó por fin, la hizo derrumbarse, y ahí donde ellos pudieron, después de hacer las vejaciones que ustedes no se alcanzan a imaginar, poder fragmentarla y almacenar buena parte de su conciencia en esa tabla MET que fue ocultada por mucho tiempo y que por cosas del destino, cuando Pasum se roba las tablas MET dentro de la última guerra civil que se dio entre los Anunas y Anunnakis, en la que pierden los Anunnakis, pero los Anunas quedan tan golpeados y tan debilitados que para evitar que muchos de sus armamentos, tecnologías cayeran en manos de los servidores de los Anunnakis o de sus aliados, inundan el planeta Tierra, que esa fue la última de lo que llamamos diluvio, en el mítico 12.500, o el famoso evento Clovis, donde un fragmento, el último que quedaba
de los océanos de Tiamat, fue lanzado contra la tierra. Así de básicamente fue la cosa. Bueno, entonces en ese orden de ideas, estoy grabando aquí con el celular y desafortunadamente no permite videos largos. Entonces la cuestión es que dentro de este resumencito, más que todo para los que son los nuevos, entiendan de que para mí fue fácil, digamos, entre comillas, recordar todo lo que fue la existencia de Azaela, que fue una sola existencia, pero ya cuando su fragmento de conciencia es, digamos, puesto en un cuerpo compartido con una sacerdotisa lemuriana, que era andrógena, que tenía tanto su componente masculino como femenino, fue muy difícil después, cuando ya es donado el cuerpo y parte de ese fragmento de alma de este ser, Azaela, cambia su nombre a Yamirá. Ella vive un periodo de ajuste donde la confusión va a ser la constante de ella, y cuando los controladores se dan cuenta, vuelvo y repito, lanzan una ofensiva contra esta persona, en este caso Yamirá, y después de perseguirla por un tiempo, la emboscan en el mar, en donde es asesinada. Será la primera vez que ella vivirá ser asesinada. O sea, si bien había sido ejecutada en el juicio como Azaela, en esta forma biológica sentirá lo que es la muerte biológica. Entonces, ese fragmento de alma que ella tenía, donde estaba impregnada su conciencia, será inmersa dentro de la rueda del samsara. Pero como ellos sabían que no podían controlarla, lo que hicieron fue, inmediatamente fallecía el cuerpo orgánico, en vez de pasar por los mundos de regeneración artificiales holográficos, en donde engañaban a las mentes y a las almas de todos los seres atrapados, Azaela inmediatamente la volvían a ubicar en algún cuerpo, repitiendo el ciclo una y otra vez. Y de hecho ese fue el dictamen o juicio que dieron los señores del destino contra ella, porque a ella al menos le dieron una oportunidad de elegirle. Ellos creían que poniéndola a nacer como mujer, podían humillarla cuantas veces quisieran, y ella hizo una jugada en donde él dice: no, la mayor humillación es hacerme nacer como hombre, porque ella sabía que como mujer podía sufrir muchas más consecuencias. Recuerden lo que pasó con las mujeres cuando se impone el patriarcado. Entonces ella logra engañar a los señores del destino como su último intento, y por eso es que el dictamen del principal señor del destino, que en este caso era Yalbaoth, le plantea a ella: listo, ya decidiste ser hombre, entonces de a partir de adelante hasta el final de los tiempos serás condenada a nacer hombre una y otra vez y morir siempre bajo el filo de la espada, y que nada, absolutamente nada podrás retener, ni hogar, ni familia. Nunca conocerás la lealtad, conocerás solamente la traición, el sufrimiento y la carencia. O sea, fue un dictamen terrible, en el que ella durante, en este caso Yael, empezará a tratar de recordar, y será un proceso muy largo, y cada vez que lograba recordar algo de su propio pasado, inmediatamente activaban algo que eliminaba a este ser, a esta entidad reencarnado, y moría, y casi siempre de manera muy violenta. Mis recuerdos de reencarnaciones no son pacíficos. Desde niño siempre tuve esa imagen violenta, pero había una constante siempre como un acto de rebeldía contra los señores del destino. Así corrompieran la forma de existencia de cada reencarnación, siempre tendía a caer en el mismo esquema: honor, lealtad, valor y sobre todo luchar por una causa, así fueran perdidas. Y ellos intentaban borrar eso una y otra vez, y por eso muchas de mis reencarnaciones fueron siempre, digamos, en el bando de los perdedores o en el bando, digamos, de los villanos. Pero siempre se imponía ese espíritu combativo mío, y siempre al final terminaba la compasión ganándome, y hacía algo
que a medida que me reencarnaban una y otra vez, aceleraba lentamente, pero lo aceleraba el proceso de recordar más y más y más. Entonces no me es fácil, digamos, recordar mis reencarnaciones. De hecho, hay una especie de bloqueo en ese proceso. Y sobre todo porque una cosa es recordar esas imágenes, digamos, fantásticas de la existencia de Azaela, y otra, fragmentos que son las reencarnaciones, en las que el trauma, la violencia, el borrón, siempre era constante, no se me daba oportunidad de descansar. Y eso hizo que llegara un momento donde perdiera toda esperanza. Pero también había una constante dentro de todos esos procesos. Siempre miraba al cielo, siempre en los momentos más terribles, más álgidos, en los momentos más caóticos, donde finalizaba todos los caminos, había algo que me movía a levantarme otra vez. Y en ese momento es cuando ¡pah!, me desconectaban. No les voy a negar de que toda mi existencia, cada una de las reencarnaciones, tuve una guardia especial, por decirlo de esa manera, en que estaba muy pendiente de vigilar que ese componente de Azaela no cogiera mucha fuerza, a pesar de estar limitado en un cuerpo humano, en un cuerpo que no tenía ni la milésima parte de lo que era realmente Azaela, siempre sobresalía, era resiliente, y a pesar de los miedos, terrores, angustias, derrotas, me levantaba una y otra vez. Entonces estos seres pusieron entidades que me vigilaban y me controlaban, entidades arcónticas y entidades reptiles, y eso era una constante siempre en mi existencia, que hacía que mi vida fuera muy solitaria. Y cada vez que sentía amor, o que alguien me amaba, o que podía tener, digamos, un hogar como cualquier humano, siempre ocurría el desastre. Siempre terminaba solo, siempre terminaba y moría solo. Y casi siempre en batalla. Y en condiciones que quizás por eso cuando niño tenía esas visiones de mis otras existencias, de mis reencarnaciones, vivió en un estado de constante de pánico. De hecho, uno de los temores más repitentes en mi vida es el mar. Yo amo el agua. La conexión con el agua es increíble. De hecho, en esta anclaje que hice en el Pacífico ocurrió algo muy mágico. En una cascada ahí que salía de la selva y que formaba una pequeña laguna en una zona de mangle antes de llegar al mar, al Océano Pacífico, ocurrió una conexión tan mágica en ese instante que instintivamente, o sea, desde el instinto mío, de mi conciencia, empecé a danzar en el agua. Y el movimiento fue tan fluido que me di cuenta que cuando lo hago en tierra, en superficie, todos esos movimientos son torpes y toscos porque están en el suelo, en superficie. Pero cuando estoy en el agua cogen una plasticidad y un movimiento que por ahí me filmaron y todavía no he visto los videos, pero se ve que tengo un movimiento donde el agua se integra a mí. Y aparte de eso también lo hice en el mar, me metí en el océano y empiezo a moverme y ocurre lo mismo. Entonces ahí fue donde hice mis anclajes muy especiales en el Pacífico. Entonces me perdonarán que esté haciendo como muy entrecortado, como es que hay mucho ruido por ahí derecho, como estoy filmando con el celular y me aparece una advertencia de que videos de larga duración se van a pausar solos. Entonces tengo que estar muy pendiente de que no se vaya a cortar. Estoy en compañía de mi querido Leoncio, es el amigo más cercano, más querido que tiene Pomponio, y me está acompañando acá para poder hacer este video. Vamos a hacer una limpieza de játaras. Y como es costumbre, voy a hacer una pequeña lectura introductoria a modo de ilustración, teniendo en cuenta lo del agua. Haciendo respeto a los derechos de autor, este es uno de los libros que a mí más me han encantado en la vida y que siempre cuando puedo lo regalo. Es de un escritor colombiano bogotano, se llama Celso Román, Los amigos del hombre.
editorial Panamericana, con fines solamente ilustrativos para lo que voy a hablar en este video. Y quiero hacer una anécdota. Una vez una persona que se metió al canal me pidió que le recomendara libros místicos para iniciar el proceso de ascensión y de iluminación y obtener sabiduría como la mía, y etcétera, etcétera. Y creyó que le iba a recomendar algún Grimorio o el que llaman La Puerta o el Tratado Alquímico de Magia de la Cábala Real o alguna de esas cosas. No, le recomendé este libro. Ni se demoró 5 minutos en responderme cuando: ¿vos por quién me has tomado? Tu ego. Y una basura me dijo ahí. Dice que porque este era un libro para niños. Los tratados de magia más puros, exigentes, demandantes para el aprendiz son los que tienen la carátula más sencilla y humilde entre todas. Este libro tiene una conexión con el espíritu y una enseñanza de alta magia que solamente los que están conectados la van a ver. Es como lo que decía Enrique Barrios con Ami, el niño de las estrellas, o el maravilloso universo de la magia. Solamente los que saben ver con el corazón podrán ver la magia que hay en estos libros. Y eso lo intuyó Saint-Exupéry cuando escribió El Principito. Entonces, a modo de ilustración, voy a leer la parte final del capítulo 11. La escena que más me encanta a mí cuando describen la lluvia. Y cito y abro comillas. Tenía ojos transparentes, mirada glacial y cabellos de agua. Sus ojos eran un poco tristes a pesar de la sonrisa, pero era una ternura que no cabía en el corazón de quien la veía desde tan cerca. En las manos acariciaba una garza tímida que salió volando y se confundió con la nube. Acérquense y descansen, les dijo con su voz aguamarina. Vengan a calmar la sed. Los amigos del viento son también mis amigos. Ellos se aproximaron tímidamente y la lluvia extendió sus brazos frescos para que la bebieran. Beber era besar esas manos que se tornan gotas de rocío al atardecer. Ella continuaba sonriendo, y Elías no aguantó las ganas de aletear y cantar y posarse en su regazo para que ella le pasara su mano por el plumaje, dejándolo aperlado de agua fresca que resbalaba como diminutas gotas de vidrio. La lluvia es lo más hermoso que le puede pasar a la tierra, dijo el gallo, que estaba convencido de que sin ella la tierra sería un desierto. Es tan difícil para nosotros llegar a ese lugar, dijo la lluvia. Pero cuando algo se desea con intensidad se puede lograr. Cuando descienden por el camino de los colores, después de que yo me haya ido, estarán muy cerca. Esto lo digo porque ellos le hicieron una pregunta de cómo podían llegar al corazón de los hombres. Llega la garza, volando suavemente, y se posa en su hombro para susurrarle algo al oído. Han llegado las golondrinas. La lluvia extendió su brazo y una parte de la nube se hizo a un lado para que entraran miles de golondrinas revoloteando por todas partes, pidiéndole que por favor bajara a la tierra. Las semillas estaban esperándola para germinar en los surcos. Los hombres miraron la nube esperanzados para que no fuera a faltar el pan. Todos esperaban que fuera pródiga. Y aquí viene una cosa muy hermosa que hablan de la nube, de la lluvia. Y es que cuando hay generosidad de por medio, cuando hay amor, cuando hay bondad en el corazón, inteligencia, el darse, se da de manera natural, sin mirar a quién, porque la lluvia se da tanto a rosas como a espinas. Y es muy hermoso que aquí lo digan. Se da sin importar a quién. Esa mirada suya era la bondad desinteresada de quien se da las tierras buenas y malas, de quien ama igualmente flores y espinas a pesar de todo.
Cuando hay personas que me dicen que por qué la divina fuente no acaba con los malos, o la gente dice, sí, mire, los violadores, los asesinos, que cuando habrá justicia. Personas así no saben entender lo que es un ser de luz y mucho menos un ser de la magnitud de la divina fuente. Esa descripción tan hermosa de un espíritu, de un deva, que en este caso la lluvia, que se da de manera desinteresada, sin importar si son tierras buenas o malas, sin importar si son rosas o espinas, que se da con infinito amor. Ahora imagínese en un ser infinito de conciencia, de inteligencia y bondad y de amor total manifestado en la materia. Alguien así, algo así, está todavía lejos de la concepción y de la mente de personas limitadas por el sufrimiento, por el dolor y el resentimiento. Y es comprensible, porque lo único que han visto es eso, miseria, desesperanza. Ahora imagínense a mí, que recuerdo casi todas mis reencarnaciones. Hablando con alguien muy especial esta mañana me decía, ¿por qué los hombres solamente piensan en guerra, en batallas, en conquistar? ¿Por qué no son solidarios como los micelios de los árboles, ese hongo que se da entre las raíces de los árboles, que se comunican a centenares de kilómetros árboles entre árboles y que se ayudan unos a otros mediante un mutualismo que rompe todas esas reglas de la supuesta selección natural darwiniana? ¿Por qué el ser humano es tan violento? ¿Por qué al ser humano le falta tanto compasión? ¿Por qué lo mueve la envidia, el rencor, el afán de venganza disimulada de justicia? Esa incapacidad de entender lo que es el amor. Y es porque fuimos tan manipulados genéticamente por los que al final tomaron control de este planeta y los últimos, que son los pleyadianos, que a ellos no les conviene que la humanidad muestre sus dones. En la época de los Nanlu, los humanos primordiales, no había violencia. Cuando se hizo las manipulaciones para poder supuestamente hacer eficiente la especie humana para que pudiera adaptarse a los cambios posteriores al traslado de la Tierra del sistema del Ira, hacia este sistema solar actual, se hizo con la intención supuestamente para el bien de la humanidad, pero lentamente se fue introduciendo otros cambios muy sutiles en los que al final se impuso los cambios impuestos por los reptilianos Draco, que si bien no es mucho, realmente es un 5% de nuestra genética, pero suficiente para que el ser humano durante milenios fuera una raza combativa, guerrera, que se sobreponiera a la adversidad, porque eso es lo que necesitaban los Dracos. Pero cuando empezó el proceso de colonización por parte de los pleyadianos no pueden permitir una raza fuerte, combativa. Entonces empezó el proceso de disminución de la población y manipulación y alteración de la genética combativa humana reptiliana con el cuento de acabar con el carbono e imponer el silicio, y de esa manera hacernos más pasivos, debilitando tanto al hombre como a la mujer y volvernos más afeminados y a las mujeres más débiles, al punto tal de que la negación de la vida, de la feminidad, de la masculinidad se convirtió en la consigna de las nuevas ideologías, y eso se forma como una mentalidad en la que, creyendo que con eso van a desarrollar la humanidad, lo que están haciendo es condenarla a la extinción, y eso es lo que necesitan los pleyadianos para poder colonizar el planeta. Por eso es que yo aquí voy a hablarles de cómo era esa época en que Lemuria y Atlántida todavía eran hermanas, todavía no se habían distanciado, cuando Yamirá era parte de una comunidad costera, pescadores, y que ayudaba en las faenas de pesca, porque al ocupar el cuerpo de la suma sacerdotisa, que era una reina de esa región, no había jerarquías. Siendo reina, hacía el mismo trabajo que los demás, contribuía a la comunidad.
eran solidarios, eran cooperativos, colaboradores, se ayudaban mutuamente. No había condiciones o discriminaciones de porque tú eras esto o aquello. Incluso cuando empezó lentamente a degradarse la Atlántida, hubo personas refugiadas que huyendo de ciertas persecuciones y ciertas discriminaciones que se fueron imponiendo en la Atlántida, buscaron refugio en Lemuria y fueron recibidos con los brazos abiertos. Incluso empezaron cruces entre familias atlantes y familias lemurianas, surgiendo familias mestizas en donde se combinaban lo mejor de ambas razas. Y eso fue generando unos lazos de amistad muy hermosos que cuando desafortunadamente estallaron las escaramuzas y al final la guerra entre Lemuria y Atlántida, creó grandes heridas, y sobre todo cuando el Logos planetario, Caligastia, empezó a manipular a través de la ayuda de los arcontes y del falso Samsara a traer almas traumatizadas de la destrucción de Tiamat. Se fue formando formas humanas con almas demasiado belicosas, resentidas y heridas, traumatizadas, que fue facilitando el adoctrinamiento y la degradación, sobre todo de Atlántida, que va a llevar a un proceso que cuando se da la última guerra civil entre Anunnaki y Anunnakis, se aprovechan los atlantes para expandir su territorio, y para ellos era un obstáculo Lemuria. Y al final, cuando se dieron cuenta que algo grande iba a afectar una parte del territorio atlante, le piden irónicamente ayuda a los lemurianos, y los lemurianos ya también estaban entrando ya en un proceso donde la parte, digamos, material ya no les interesaba y estaban en el déjalo hacer, déjalo pasar, y les dijeron: no, si ustedes van a sufrir ese cataclismo, pues asúmenlo. Eso lo consideraron una afrenta a los atlantes. Hicieron todo lo posible para desviar ese objeto que iba contra la Tierra y que iba a afectar parte del territorio atlante, que eso fue por la zona del norte de África donde impacta esto, y la destrucción hizo de que los sobrevivientes de Atlante, sobre todo la rama militarista, patriarcal, que ya estaba corrompida por entidades arcónticas, los famosos primeros reyes brujos, dieran la orden de un ataque de represalia contra Lemuria, y fue un ataque termonuclear en el que destruyó buena parte de Lemuria y modificó y alteró totalmente el clima del planeta. Cosa que coincide poco después, y cuando digo poco después en términos anunas, Enlil, cuando ve eso, dice: no, esta gente, con las tecnologías que nosotros tuvimos que dejar en la Tierra para que no caigan en manos de los Anunnakis, entonces ellos no pueden obtener esa tecnología, arrasemos con ellos también, y se ordena enviar el último fragmento que quedaba de Tiamat, y es el famoso evento Clovis, que va a ser más o menos hace unos 12.500 años terrestres, y va a ser el último diluvio, pero no fue uno. Recuerden que hubo varios diluvios y los tres últimos fueron con fines bélicos, y el último fue para arrasar con todo. Y en últimas, Enki no estuvo de acuerdo con la decisión de su medio hermano y decide salvar parte del linaje genético de la Tierra para proponer una última modificación y permitir la existencia de la humanidad, porque les recordó a los consejos de los Anunas el pacto y el acuerdo que ellos debían honrar, que hicieron en Lira, de proteger la Tierra y el proyecto adámico-lirano, y al final ceden. Pero la modificación que se hizo fue reducir la edad y la duración de la vida de los humanos. Se pasó de vivir miles de años a unas cuantas decenas de años. De hecho, se cortó a la mitad, 40 años de vida. Un humano moría a los 40 años. Con el tiempo se fue alargando ese proceso hasta llegar a hoy día a un promedio de vida de 80 años. Pero si uno se pone a mirar los registros históricos, una persona de 45 o 50 años era considerada un anciano. Entonces, en ese orden de ideas, todo esto que se fue dando fue un proceso en el que desafortunadamente todas esas modificaciones nos han afectado a todos, y que para nosotros ha sido algo muy largo. Pero en realidad, desde el punto de vista de los altos consejos de seres que están por encima de la sexta dimensión,
esto fue hace poquito y duró poco. Para ustedes 500.000 años en la 5D equivalen más o menos en la 3D a casi 3 millones de años, y para ustedes es mucho tiempo, pero para un ser que está en novena D, 500.000 años 5D, 3 millones de años 3D equivale a un par de años. Para los que están en la 12ª, unos minutos. Entonces, entiendo la frustración de algunos de que se está demorando mucho la solución. La solución fue decidida hace miles de millones de años. Pero para nosotros eso ha sido mucho tiempo. Para ellos es apenas un instante. Y ellos van a su ritmo. Pero su ritmo, y esa es la incongruencia que a veces yo he tratado de hacerle entender a los altos consejos, deberían tener más comprensión de lo que pasa con nosotros, porque para nosotros esto se está demorando mucho. Y esa falta de, digamos, de empatía, de ponerse en el lugar nuestro, hizo de que el plan ideara un proceso de infiltración de voluntarios, y son voluntarios de los altos consejos que decidieron vivir en carne propia, como un humano encarnado en carne biológica, vivir ese largo periodo. Por eso es que habemos muchos de nosotros aquí en la tierra que estamos viviendo lo mismo que ustedes, que muchos de nosotros acá que estamos viviendo este proceso tan largo. Yo por eso es que he sido uno de los que más les ha alegado a ellos sobre ese tema, pero ellos siguen insistiendo y a veces hacen pequeñas modificaciones, como pasó hace poquito, en donde se modificó las líneas de tiempo y se están en un proceso de consolidación en donde se está acelerando todo, para que desde la perspectiva nuestra parezca rápido, pero para ellos en realidad es innecesario hacer eso, porque ya las cosas se dieron. Por eso es que yo les puse esa tarea de comunicarse con su yo futuro. Su yo futuro está viviendo el verdadero presente de que están viviendo ustedes. Están ya viviendo la época de liberación. De hecho, están viviendo la época de transición. Yo les dije a ustedes de que este periodo de ajuste, de finalizar la inercia, según como me lo dijeron los andromedanos, durará aproximadamente 300 años lineales 3D. Más de uno del canal pegó el grito: no, yo no voy a vivir tanto, qué cosa tan horrible. Pero 300 años para seres en alta frecuencia, eso no es nada. Y a medida que usted aumente su nivel de frecuencia, el tiempo va a pasar muy rápido. Y eso es algo que muchos de ustedes no han querido entender. Cuanto más vives, más se aceleran las cosas. Y cuanta más gente vive, esos 300 años se van a convertir en 15, 20, 10 años. Pero es que no es pertinente y no es correcto dar fechas. Porque yo puedo decir así, en el 2050 va a pasar tal cosa. Pero si se modifica la vibración, digamos, se vuelve más lenta, pasará dentro de 100 años. Pero si se aumenta la vibración, pasará dentro de 10 años. Entonces, ¿quién queda mal? El que da la fecha. Por eso es que los seres de luz nunca te van a decir a vos una fecha en concreto. Te están diciendo, las cosas se van a dar en el tiempo de los magos. ¿Qué es el tiempo de los magos? Lo dijo Gandalf en esa primera escena del Hobbit, del Señor de los Anillos, cuando va llegando a Hobbiton y sale Frodo a encontrarlo. Dice: llegaste tarde. Y le digo: ¿tarde? Qué pena. Vine justo a la hora del mago. ¿Y cuál es la hora del mago? La hora que tiene que ser. Entonces, yo creo que es necesario que entendamos que una de las razones de por qué les estoy insistiendo a hacer el trabajo de conéctate tu yo presente, que es el pasado realmente, con tu yo futuro, que realmente es tu presente, es para que entendas que las cosas ya pasaron, pero que en este momento estás tomando las decisiones para vivir aquello que ya estás viviendo. Pongo un ejemplo sencillo. Usted hace 10 minutos no tenía ni idea que iba a ver este video, pero tomaste una decisión. Ve, voy a ver las notificaciones, a ver si llegó una notificación del canal Crónicas del Excusado, para ver si salió algún video nuevo de Yegay, de Richard. Pero antes de hacer eso, usted no tenía ni idea que ya había un video de Richard. Pero cuando tomaste la decisión, ¡ay! Hay un video nuevo de Richard. ¿Van entendiendo?
Una cosa que me impactó muchísimo cuando vi a ver la película Avatar, la vi en cartelera, había varias películas y estaba esa, Avatar, yo, tan raro. Y había un personaje ahí como de piel azul y que estaba montado sobre algo y yo decía, Avatar. Y me llamó la atención el animal en que estaba montado, porque se parece a los dragones que yo dibujaba de niño que eran acuáticos, vivían en el agua. Vamos a verla. Y cuando entré a ver la película y empieza esa primera escena donde van llegando a Pandora y muestran a Pandora, a mí me dio un choco. Literal, la persona que estaba conmigo se dio cuenta que me cogió de la mano, ¿qué pasa? Estaba sudando frío. Cuando yo estudié en Bellas Artes, cuando era más joven, cuando tendría alrededor de unos 17 años, yo dibujaba estos dragones que emergían del mar, un mar aguamarina con tonos violetas y verdes, donde emergían en diferentes lugares enormes pilares de roca sólida que se levantaban centenares de metros sobre la superficie de los mares que eran tormentosos, de olas grandísimas, y estos seres volaban en espirales, aprovechando las dinámicas de ascenso hasta la cima, donde había unos árboles gigantescos, algunos de hasta 1 kilómetro de altura. Y en la parte continental de este mundo habían árboles muchísimo más grandes y había un solo continente. Y en el cielo, casi llenando 2/4 partes del cielo, había un planeta gaseoso con un solo sistema de anillos y varias lunas que se compartían con este planeta en particular, que orbitaba alrededor de este planeta mucho más grande, gaseoso, con anillos. Y yo viendo eso, yo decía, wow, vi esa película, se parecen a los dibujos que yo hacía. Y eso hizo de que cuando terminó la película salí, compré otro tiquete de película y me la volví otra vez a ver. Porque para mí era impactante ver esa escena y ese mundo que llamaban Pandora. Y me hizo recordar de esos recuerdos cuando estaba estudiando en Bellas Artes, donde hablaba de Aldar Am, el primer mundo donde llegué en materia, a la realidad de materia, hace muchísimo tiempo, y que Azael era una esfera de luz, de energía, que fue adoptada por un dragón de ese lugar y que tomó cuerpo y forma, y ahí donde empieza el periplo, la aventura de Azael, hasta terminar luego sometida y derrotada en la última gran batalla de los caídos, donde luego será condenada a reencarnar como un simple mortal. Entonces, es impresionante uno darse cuenta cómo estas cosas te llegan y te impactan de una manera tan profunda, que lo que hice con la saga fue cerrar ciclos. Por eso es que no he vuelto a hablar de eso. No tengo necesidad de volver a hablar de eso. Pero es que cuando ustedes recuerden cosas del pasado, cierren el ciclo, sánenlo, miren qué aprendieron para que no lo repitan y vivan este presente, que en realidad es tu pasado de lo que eres en el futuro, que es tu presente realmente. Y estableciendo ese puente, ese entrelazamiento cuántico, esa retrocausalidad en la que te conectas con tu yo futuro, puedas darte cuenta que esto ya pasó y no te desesperes. Simplemente toma las decisiones correctas y adecuadas que te van a llevar a vivir ese momento. De lo contrario, te vas a demorar más tiempo. Pero lo hecho está. Ahora bien, cuando yo vi esa película y vi los árboles, sobre todo el famoso árbol casa, yo dije, caray, me recordó una época cuando, como dije ahorita, atlantes y lemurianos vivían en armonía y los lemurianos eran más de tierra, mientras los atlantes eran más acuáticos, les gustaba más el agua, el mar. Entonces, los árboles en ese entonces, antes de la orden que dio Anu de cortar los gigantescos árboles, eran gigantescos, habían árboles de hasta 10 kilómetros de altura.
y sus raíces llegaban a abarcar 100, 200 kilómetros a la redonda. Entonces, entre cada árbol había una distancia de aproximadamente en cualquier dirección de 200 kilómetros y no rivalizaban. Entonces, esos bosques eran gigantescos. Los descendientes de esos árboles que sobrevivieron y que no pudieron crecer más alcanzaron alturas de apenas 1 kilómetro. Y en la época que ya vivía, existían esos árboles de 1 kilómetro. Esos árboles eran las antenas receptoras donde se comunicaban con el cosmos, pero también eran las antenas repetidoras de la comunicación entre comunidades. Como los árboles se conectaban entre ellos con sus raíces y el movimiento de sus ramas generan una vibración que cuando usted le hablaba a una rama, el mensaje llegaba a otro árbol, al destinatario, y lo escuchaba. Eso era algo muy hermoso cuando muestran esa escena dizque con el árbol de las almas, que cuando enlazan esa cola rara que tenían ellos, que es en la película Avatar, en este caso no era así, era simplemente coger una rama o una hoja del árbol, pues unida pues a la rama del árbol y hablarle. Y le decías, quiero hablar con fulano de tal. Y cuando había noticias, sucedía algo en algún lugar, había un consejo, personas de la comunidad se hacían alrededor del árbol y le hablaban al árbol y le contaban mediante cantos lo que había sucedido en el lugar, y el árbol transmitía esa información a los otros árboles hasta llegar al lugar donde quería escucharse al final la información necesaria o deseada. Eso era algo muy hermoso. Lo mismo sucedía con el agua, se le hablaba al agua y el agua tomaba formas. Yo ya lo había explicado en un video en donde los lemurianos podían, con el control de las vibraciones, de las frecuencias, modificar las rocas para hacer casas, edificios, construcciones de todo tipo. Los atlantes podían modificar el agua y podían hacerla sólida como el metal, o hacerla fluida como una gelatina, o hacerla translúcida como una cortina de agua, como una pantalla de televisión. Eran tecnologías que hoy día apenas se están medio recordando. Estoy un poco distraído porque hay un perro hace rato ladrando. Qué berraco perro tan harto, pero bueno. El asunto es que hay una escena que yo tengo muy grabada en mi mente, y es que en uno de estos árboles gigantescos de casi 1 kilómetro de altura, en lo que hoy día es Indonesia y Malasia, ahí está el tocón todavía, había un árbol muy especial. Ese árbol, parte de sus raíces, formaban una especie de media luna, formando una gran bahía en que el mar formaba una especie de media luna, entraba el agua hasta ahí, el árbol como que con sus raíces alcanzaban a abarcarla, y en esas raíces se construía, se tallaba en la corteza, que era muy gruesa, se tallaba en la corteza edificios, casas, obviamente no como lo de hoy día que son tan agresivos e invasivos, ¿no? Eran muy armónicos y habían pueblos enteros viviendo en las raíces del árbol, costeros. Y uno de estos pueblos tenía un comercio muy activo con el pueblo, el feudo donde era Yamirá, en donde ella a veces navegaba, iba a este lugar a hacer intercambio de conchas, de perlas, de pescado, de tejidos hechos con un tipo de alga que sacaba una fibra muy hermosa, que incluso era fluorescente, en la noche tenía tonalidades de colores verdosos o azules muy bellos, y que se le hacía un procedimiento especial con el que se hacían vestidos, se hacían túnicas, se hacían trajes, era muy bonito. Incluso también lo que se hacían hamacas, que es de época lemuriana, las hamacas. Entonces se hacían esos intercambios, incluso había un tipo de animalito, un crustáceo que se amaestraba, porque el nivel de conciencia de los animales de esa época era muy diferente al de hoy día, y se les amaestraba para llevar encima en sus caparazones, por ejemplo, huevos, encomiendas, cosas de ese estilo. Y se les entrenaba con alimentos, se le daba un tipo de comidita y el animalito solamente seguía ese tipo de comidita,
y entonces se le dejaba esa comidita y allá él llegaba y llevaba el encargo y recibía como pago premio ese alimento. Habían peces, animales que eran entrenados, habían pulpos y un tipo de calamares que se entrenaban para la cacería. Era una época así, existían también animales cazadores peligrosos, el megalodón todavía existía en esa época, grandes tiburones, habían cetáceos por ejemplo, un tipo de cetáceo parecido al cachalote, pero que tenía doble hilera de dientes y no eran cartilaginosos, eran dientes duros y eran cazadores también, habían cocodrilos muy grandes incluso, pero no eran animales violentos o agresivos, simplemente cazaban lo que necesitaban para vivir y dejaban muy claro que sus territorios no debían ser invadidos. Entonces todo el mundo respetaba eso, por eso ningún incidente no había, digamos, accidentes, digamos, graves con personas. A veces, de vez en cuando ocurrió un incidente, pero habían sanadores en los pueblos donde las personas eran sanadas y se les restituía las partes perdidas. Eso era una técnica muy lemuriana. En cambio, los atlantes habían desarrollado tecnologías de restauración de partes perdidas mediante implantes. Ahí sí tienen en parte razón estos berracos, de silicio, que era compatible con el cuerpo y se extraía de ciertas plantas y de ciertos minerales, incluso de la misma arena del mar, de las playas. Se mezclaba con un tipo de alga muy especial que hoy día está extinta y se hacía un componente que mediante un sistema sonoro que lo tenían los cirujanos atlantes, podían crear la forma siguiendo la huella energética del miembro perdido y se hacían conexiones bioneurales mediante sistemas electrónicos de silicio. Por eso es que yo he sido muy enfático, los que defienden el tema del silicio son gente que lo que están buscando es la robotización de la humanidad. Nada que ver con lo que hacían en la época atlante, que no era cambiar la unidad de carbono, era utilizar esa herramienta, esa coayudante para reemplazar partes del cuerpo perdidas. Entonces era una medicina muy avanzada, pero nunca se pretendía reemplazar el carbono, como están pretendiendo ahora los New Age acólitos de la colonización invasiva contra la Tierra. Entonces, en esa época, este árbol, que era gigantesco, era un árbol muy especial porque era un tipo de árbol similar al mangle. Hoy día el mangle es una mínima versión de lo que eran los grandes bosques de mangle de la época antigua, que eran bosques que abarcaban centenares de miles de kilómetros en todas las líneas costeras del planeta. Y el clima no era tan maluco como hoy día, era caliente sí y húmedo en muchas zonas del planeta, pero no había esa molestia de los mosquitos, de los zancudos, de los jejenes, las pulgas, los piojos, no. Todo era muy limpio, eso fue una vaina, regalito, si lo podemos llamar así, de las entidades arcónticas que les encantaba hacer sufrir a todo el mundo. Pero el asunto es que había tantas cosas maravillosas en esa época que a veces se me agolpan tanto los recuerdos en la cabeza que no soy capaz como de describirlos, sobre todo porque no tengo referentes en esta realidad como para hacer comparaciones aproximadas, salvo con lo que medio uno conoce de la naturaleza. Entonces, este pueblo era muy especial, estos pueblos, perdón, y había uno muy especial, creo que se llamaba Natun Takak, que, que vivían en uno de las raíces menores de este gran árbol gigantesco y tenía, miren lo hermoso, tenía un túnel dentro de esa raíz que conectaba con el sistema de la savia del árbol, que era era tan fuerte la succión del árbol, de los nutrientes de la tierra, que esa savia se utilizaban conductos capilares más pequeños, equivalente más o menos a un túnel de unos 10 metros de diámetro, en el que habían ríos de savia que subían conectando una red interna del árbol a la red principal. Imagínense la fuerza que tenía el árbol para subir ese líquido hasta 1 kilómetro de altura y distribuirlo por todas sus ramas, follajes que tenían cientos de kilómetros de diámetro. Entonces imagínense la fuerza. Entonces era una red de comunicación, eran ríos.
donde con unos botes especiales se metían en esos botes estas personas y que eran como una especie de frijoles largos como TikTok y se soltaban sobre la corriente y se enviaba, y por un sistema de navegación muy sofisticado que tenía esos botes, se navegaba por todos esos capilares, todos esos vasos capilares que tenía el árbol, y se podía ir a cualquier parte del árbol en cuestión de minutos, algunas veces dependiendo de la distancia, en cuestión no más de 15, 20, media hora, sin mucho, a veces una hora, ida y vuelta, dentro del sistema de la savia del árbol, sin afectar el árbol. Entonces se llegaban a lugares donde se drenaba una parte y salía, y era como una especie de muelle, y ahí paraba ese bote, digamos, en forma de TikTok o de frijol, y se bajaban y habían pueblitos en zonas aéreas en donde estaban esos dragones y habían aves muy grandes. Cuando Tolkien habla de Turandot, el rey de las águilas, que era una águila gigantesca, en esa época había naves muy grandes porque la cantidad de oxígeno del planeta era mucho mayor por la presencia de estos árboles, y habían insectos grandísimos. Incluso los atlantes habían modificado, ya empezaron las modificaciones genéticas y modificaban el ADN de ciertas criaturas que la utilizaban como medios de transporte más bien recreativos. En cambio, los lemurianos sí las utilizaban con fines prácticos como transporte de carga o transporte de pasajeros. Habían libélulas diseñadas especialmente, o gusanos, orugas, mariquitas, escarabajos, que eran modificados y crecían y podían llevar personas. Entonces era una época muy hermosa. Entonces Yamirá llegaba a este lugar, y llegar a este lugar era espectacular porque era un árbol de 1 kilómetro de altura, con un sistema de follaje que abarcaba alrededor de unos 20-30 kilómetros a la redonda, con un sistema de ramas de cientos de kilómetros así para todos lados, y que era una sombra inmensa y el sol brillando y el mar hermosísimo, y era una zona que era, como eran aguas muy tranquilas por la acción de las raíces del árbol, era una piscina de kilómetros y kilómetros, como ver una piscina, y eran aguas totalmente transparentes. Entonces se llegaba ahí, y los barcos lemurianos, ya les he contado que era una técnica muy hermosa de construcción, donde la estructura, la quilla del barco, todo lo que es la estructura misma del barco resonaba y emitía un sonido en particular que era como música, y las velas también vivían con cierto sonido y que se modificaba y servía como para identificar a qué comunidad venía, a qué comunidad pertenecía. Y fuera de eso, el sistema de resonancia alimentaba el motor eléctrico que impulsaba las propelas del barco, y cuando no se necesitaba las propelas se utilizaban las velas. Era una belleza, y el barco eran barcos muy hermosos, muy similares a los catamaranes, y eran barcos muy veloces. Podían desarrollar velocidades de 50, 70 nudos, incluso más. Eso viene a ser alrededor de 220 kilómetros por hora. Un barco de esos podía navegar y no se sentía la turbulencia de las olas. Incluso se aprovechaba la ondulación del movimiento del mar para alimentar energéticamente el barco. No se necesitaba ningún tipo de combustible. Entonces Yamirá había construido ese barco. Yamirá, porque era un recuerdo que ella no sabía de dónde, de la época en que Azaela era diseñadora de naves. Entonces ella construye ese barco y ella transmite ese conocimiento a los lemurianos, que ya conocían el principio, y se perfecciona gracias a los aportes que hace Yamirá. Entonces es una belleza ver ese tipo de barcos como navegaban. Entonces cuando ella llegaba a esas aguas, ese barco se movía de una manera espectacular, como una flecha, y cuando se detenía no generaba un freno fuerte, y el barco se quedaba flotando muy hermosamente, y el mismo barco, se equilibraba la madera, la estructura, con el ondular del mar, y parecía estar quieto. Entonces vos nunca ibas a sufrir de mareo. Entonces yo tengo ese recuerdo muy hermoso, y quiero terminarlo con eso, de que cuando uno llegaba a ese puerto
de los tantos que tenía esas raíces de ese gran árbol. Por eso es que a mí me impactó tanto Avatar. Claro que el que muestran ahí es un árbol en el continente, el árbol casa, pero en la Lemuria antigua estos árboles eran muy especiales y muy amados, y era un punto de encuentro tanto de atlantes y lemurianos cuando vivían como hermanos, y era una zona de actividad comercial muy grande. Habían unos barcos muy especiales que navegaban hacia lo que era la Antártida y hacia lo que es hoy día el Sahara en el África, para intercambiar y comerciar con las colonias de los seres de otros mundos, en que la Tierra en ese entonces le quedaban, porque después de las guerras se destruyeron la gran mayoría, solamente quedaron dos rieles espaciales. Si ustedes han visto la película Ad Astra, donde está este actor Brad Pitt, esa es una tecnología que de hecho se ha propuesto en la NASA. Es un ascensor de riel que va de la Tierra hacia el espacio. Entonces habían dos. Uno, donde era la capital administrativa Atlante, en lo que hoy día es el centro del Sahara, en ese entonces era un mar interior, y en la Antártida, cerca a la zona que han hablado de la famosa pirámide o cubo enterrado que hay ahí, que era uno de los soportes, porque eso tenía cuatro soportes, cuatro anclajes que eran cúbicos, con unos cables gigantescos que formaban una especie de pirámide cúbica de cuatro lados, y eso sostenía el riel principal que se elevaba hacia las estaciones que estaban en órbita baja y media y alta órbita, hasta los 400 kilómetros de altura. Y ahí llegaban las naves, se anclaban ahí, descargaban la mercancía o los pasajeros, bajaban a superficie, y el servicio de transporte lo ofrecían tanto lemurianos como atlantes, y era un comercio muy activo. Entonces era una visión muy hermosa, porque desde esas plataformas se alcanzaban a ver las copas de los grandes árboles, de los que quedan aún en la tierra. Y en la época, en la zona que hoy llaman Romaira, en Venezuela, donde están los famosos tipuyes, en realidad eran árboles gigantescos, era un bosque de árboles manglar, y ahí eso era bellísimo. Había un sistema de dirigibles muy parecidos a los dirigibles de principios del siglo XX, pero obviamente mucho más grandes, mucho más sofisticados, con tecnologías más amigables con el medio ambiente, y navegaban por el cielo, y a veces se conectaban a las zonas medias de esos grandes rieles donde estaban los restaurantes y los centros comerciales. Y en la superficie estaban las plantas de energía, que eran pirámides de cuarzo y de cristal negro de obsidiana, que eran los que cogían la energía del centro del magma de la Tierra, producto de la resonancia de la rotación de la Tierra, y eso se traducía en megabytes, de megaamperios. Yo no sé cómo lo llamaría un electrónico, la cantidad, un electricista, la cantidad de energía que eso generaba, y era lo que mantenía esos rieles. Entonces imagínense ustedes la tecnología de esa época. Pero la convivencia en la que vivían atlantes y lemurianos era pacífica. Habían muy pocos conflictos. De hecho, las guerras de los señores del cielo eran muy ajenas para la gran mayoría de los que estaban aquí. A veces se veían combates en el cielo, en el espacio, y eran más como una entretención. Solamente hacia el final de la guerra civil, la cuarta última guerra civil entre Anunas y Anunnakis, involucró fuerzas terrestres de facciones humanas que tomaron partidos por uno o por otro lado, y eso fue el acabose, sobre todo cuando ganan los Anunas, y sobre todo Enlil, que era un ser muy resentido y vengativo, se la descarga contra la humanidad que quedó sobreviviente. Y esa es la época en la que vivió Yamirá, pero Yamirá no alcanzará a ver la guerra final entre lemurianos y atlantes, porque es asesinada. Y es obligada a nacer como una burla irónica por parte de los señores del destino, y sobre todo de Yalboat, como hombre atlante.
y va a luchar y va a perseguir a los lemurianos. Por eso es que esa escena final, cuando este gran guerrero temible con su escuadrón persigue a una mujer anciana, mestiza, que era lemuriana pero tenía sangre atlante, la persigue hasta Los Tallos, donde hoy día es Los Tallos, y eso será la otra historia que contaré luego. Muchas gracias, me disculpan el problema técnico con el computador, es algo que posiblemente fue un golpe que recibió, le afectó, está sonando muy mal, voy a ver si lo logro hacer reparar. Y gracias a las personas que están colaborando con el canal, gracias a los que me están dando apoyo. El anclaje que hice en el Pacífico todavía no lo voy a comentar, pero fue muy hermoso, fue un acto de amor muy grande que hice y que se hizo con una persona muy especial, y que espero que el mensaje haya llegado a donde tiene que llegar, para que la respuesta se vea pronto en la tierra y entre nosotros, para que las cosas, al menos para la gente de bien, sean más suaves y llevaderas por los grandes cambios que se aproximan, y sobre todo la fase final donde la confrontación va a ser más abierta con los pleyadianos, porque estos no quieren entender, entonces va a ser un poco complejo. De todas maneras, recuerden que los seres de luz no usan la violencia jamás. Hablan del resurgir de Enki, que de Enlil, que por ahí están hablando de eso. No es tanto lo que comentan. Ya en su momento les comentaré lo poco que sé sobre el tema, pero por ahora es simplemente iniciar esta saga con esta pequeña historia, y espero que todos estén bien. Un abrazo cósmico y muchas gracias por estar acá. Y Leoncio se despide de ustedes. Muchas gracias, y ya la próxima reflexión que haré la otra semana espero que tenga un mejor equipo. Muchas gracias y un abrazo cósmico.